Hola, soy Solange Rodríguez, soy escritora, soy guayaquileña y creo en el poder de la imaginación para poder cambiar el mundo. Formamos parte como Ecuador de una tradición que es básicamente realista. Y a mí desde la literatura me interesa el mostrar que hay otro tipo de trabajos de escritura que no necesariamente tienen relación con el realismo, sino que están enlazados con una herencia mucho más antigua que tiene que ver con el poder de los sueños y con el tema de la imaginación. La propuesta de esta literatura de la imaginación consiste a partir de determinadas temáticas, como el terror, o te decía como lo fantástico, o como el extraño, en el caso de mi línea de especialización, el apocalipsis. Son temáticas universales, o sea, han estado ahí desde siempre, dialogando con el resto de historias de la humanidad. Entonces me interesa mostrar de qué manera la literatura ecuatoriana no está aislada de todos estos diálogos que están en el mundo, sino más bien que han tenido posibilidad de conversar con estas otras líneas, con estas otras tendencias, y también hay literatura dentro de esa gran bolsa de conocimiento, de esa gran bolsa de temas universal. Porque es lo que te digo, se piensa que la literatura ecuatoriana está aislada del resto del mundo. Entonces, yo creo que es importante demostrar que no es así, que desde siempre la literatura ecuatoriana viene hablando de todo. Desde el terror, como te digo, pienso en Pablo Palacio, que trabajó el tema del doble o el tema del monstruo. Pienso en Carlos Béjar Portilla, que fue uno de los primeros escritores ecuatorianos de ciencia ficción. Pienso en Santiago Páez. O sea, hay toda una realidad diferente a la que el canon nos muestra. Y entonces, bueno, lo que yo he decidido hacer con este taller es mostrar justamente esa otra cara de lo tradicional, que ha estado allí y la gente va a seguir escribiendo también en ese registro. Entonces, como he explicado, o sea, la idea es revelar eso que está atrás de lo obvio. Otra cosa importante, eso lo explico siempre en mis clases de literatura, bueno, en las recientes clases de literatura que estoy dando, es que literatura siempre está asociada al concepto de mentira o de falsedad. O sea, cuando tú dices que vas a estudiar literatura, tus padres un poco se conduelen de ti o tus amigos, porque dicen, vas a estudiar lo que tiene que ver con la ficción. O sea, ¿qué es la literatura? Es simplemente una representación que no existe. Pero hay que encontrar en ese tipo de representaciones, en ese tipo de ficciones, también una forma de entender el mundo que no necesariamente es una forma negativa. Pero en esta idea de entender la realidad como sencillamente como una de las tantas representaciones del mundo, hay dignidad, hay un valor. Decir, bueno, para mí la literatura que tiene que ver con lo fantástico es también una manera muy válida de comprender la realidad. La realidad no es solamente de una manera, hay muchas realidades, eso lo decía Cortázar también. Hay muchas realidades y hay muchas maneras de abordar la realidad. Yo creo que Guayaquil, de hecho, es una ciudad donde se convive mucho con lo fantástico, a pesar de que la gente piensa que nosotros estamos signados por la herencia realista, ¿no? Pero si lo consideramos, si uno se pregunta cuál es el libro más emblemático del realismo, la gente va a contestar que Las Cruces sobre el agua. Y tú le preguntas a las personas, ¿en qué parte de Las Cruces sobre el agua es la escena más realista de todas? Entonces todo el mundo te va a contestar que la escena donde los cadáveres se lanzan al río y que el río se mancha de sangre, tipo Nilo, ¿no? Así, una extensión, un reguero de sangre. Pero de hecho, si tú abres el libro y vas a ese capítulo, al penúltimo capítulo de las Cruces sobre el agua, te das cuenta que esa escena no existe. Esa no está en el libro, nunca se la describe. Te digo porque yo he hecho ese recorrido justamente intentando buscar esa escena. Y esa escena no está. Por lo tanto, esta representación que está calando en la mente de los guayaquileños como este río pintado de sangre, como te digo, como una plaga apocalíptica, no existe. Entonces, esa es una cosa que está solamente en nuestra cabeza. Solamente se describe los cadáveres entrando al río y nada más. Entonces, la otra parte lo hemos puesto. Por lo tanto, la obra más emblemática del realismo está manchada de imaginación.